es que ya desde el primer momento que entró a la cancha ya se veía que no le iba a pesar nada, ni la camiseta, ni los rivales, absolutamente nada. Pero esta generación de ellos fue una generación que muy pocas veces, después de eso no ha vuelto a salir. Bueno, tanto fue así que en el año 2001 FIFA hace el reconocimiento al fútbol de Costa Rica como la selección de mayor crecimiento. Cuando me dan el chance, no lo puedo dejar ir. El seleccionador tiene un ojo clínico diferente totalmente al entrenador de club. Hola crack, saludos, bienvenidos a Convocados. Gracias por acompañarnos hoy con invitado especial, técnico y pupilo. Tenemos a técnico y pupilo. Técnico, pupilo y compañero, no le digo. Y compañero, Claro. también. Compañeros. Claro. Sí, ¿en qué año fueron compañeros? 91, 92. Sí, vino, era un mocosito así que Un atrevido era. lo arropamos Sí. y después ya hizo carrera. Don Alexandre, bienvenido a Convocados, gracias por acompañarnos. Encantado, un gusto de verdad estar aquí con ustedes, con Rolo, que tenía rato. Bueno, nos vimos hace un tiempito Sí, atrás, señor. ¿verdad? En otra actividad, y poder, obviamente, hacer un programa de fútbol, eso estoy siempre abierto. Don Alexandre, explíqueme un poco eso. Usted estaba en Saprissa y llegó Rolo. Rolo era un chamaco, digamos, prometedor, por decirlo así. Así fue la situación. Sí, Rolo estaba en las ligas menores, ¿no? Y ahí estaba el entrenador en aquel momento, era Odir. Odir, se va el Don Joseph, ¿se recuerda? Sí, ¿verdad? Joseph Bouska. Sí, y Odir también siempre fue así muy aventado, Ok. lo vio y a los que ya éramos de experiencia, por lo menos a mí que tenía yo muy buena comunicación con él, me preguntó y que iba a traerlo y después habló con uno de los dos capitanes más. Y es que ya desde el primer momento que entró a la cancha ya se veía que no le iba a pesar nada, ni la camiseta, ni los rivales, absolutamente nada. Y desde que arrancó ya fue el volcán que siempre fue este chaval. Aclare una duda, Rolo, que creo que tiene las antiguas, las nuevas, las pasadas, todas las generaciones. Usted que tuvo a Guima como compañero, ¿Guima y Celso jugaban parecido? No. Es que el flaco era... Yo me acuerdo que démela y corra. Pero dicho y hecho, yo corría las diagonales y ahí me las ponían. Y yo era nada más centro y llegué ahí porque ahí estaba. Es que era un equipo plasmado de estrellas. Ese equipo, primero había sido muchos a Italia 90. Y lo otro era un equipo de mucha escuela, de mucho recorrido futbolístico. El equipo titular era solo Vladimir, Roger, Camacho, Enrique Díaz. Geraldo da Silva, Benjamín Mayorga volando pataditas. Guima Armando y con Juan Callazo. Y arriba Evaristo Coronado y Adonis Hilario. Imagínate. Entonces, para poder entrar uno, era quien se lesionaba. Y cuando yo ingreso en ese equipo, fue un equipo plagado de estrellas. Entonces, el chamaco, usted corra y démela a mí, que yo soy el que sé, y corra para allá, porque ahí se la voy a poner. Y nunca, vea, ese año, Guima hace el gol de chilena contra el Puerto. Y tras de eso, en la final que yo me hago expulsar, como anécdota, la regañada llegar al camerino, man. La regañada, bueno, Coronado me agarró, yo lloraba y Coro me agarró y me decía, no, tenés que aprender de estas. Pero es lindo porque no solo fue compañero, después lo tuve como rival, pues te fuiste a Turri, y después verlo ya encargado de una selección que fue la de Gilson Núñez, y que le dieran una abrazo. Y hay algo que yo quiero contar. Pero Rolo, perdón, antes de eso yo estuve en los cremas, en comunicación. Ah, bueno, y en comunicación. Ahí fueron compañeros. Sí, ya yo como entrenador. Usted como entrenador. Sí, en los cremas de comunicaciones.
Pero cuando le dan la selección a Guima, nunca se me va a olvidar un detalle. Nunca. Y eso quiero recalcarlo. 24 de diciembre. Hoy entrenamos. Profe, mañana nos estamos jugando la vida de un mundial. El 25 entrenamos. Y ese 25 llegamos y había una bolsita de manzanas y uvas para cada uno de nosotros. Ese detalle marcó la diferencia de nosotros, pero tenemos solo 15 días para prepararnos. En cada locker. No, ahí en la cancha, en el Estadio Nacional, porque nosotros jugábamos el 6 de enero, el gran repechaje. Y nadie, absolutamente nadie se quejó, ni de un 25, ni de un 31, ni de un primero para ese partido. Era una convicción que tenía el equipo por lograr historia, por hacer historia. Y es una selección que marca una era por lo bonito y por lo desafiante que fue Guima con nosotros. Y marcó una era, don Alexandre, también porque cualquiera que nos ve tal vez coincida en que es la última selección ofensiva de la historia. Es decir, algunos defenderán momentos, que hubo momentos de ofensividad en diferentes procesos, pero el último equipo que era desde la raíz ofensivo de atacar. Y creo que el reflejo de toda esa constitución fue el partido aquel contra Brasil. Ir a jugar contra Brasil. Pero fue aquel última selección ofensiva. Entonces yo le dije a don Alexandre, en medio de este debate ofensivo-defensivo, don Alexandre, venga y nos cuenta y cuente a la gente cómo se construye un equipo ofensivo. A partir de aquel ejemplo de aquella selección. ¿Cómo empezamos, don Alexandre? ¿Cómo podríamos explicarle esto a la gente? No, es que yo creo que a veces hay generaciones, ¿verdad? Que son generaciones que al técnico que le toque debe de agradecer siempre, porque esa generación de ellos, que ya venía, por eso decía que ya venía del 98, varios de ellos, yo había tenido había sido auxiliar de Gilson, y a pesar de que yo tenía conversaciones hasta altas horas de la noche con él y con Peixoto, con el preparador físico, ¿te acuerdas? Gilson no quería cambiar algunas cosas, y yo veía que tenía los elementos para intentar, ¿verdad?, proponer lo que se propuso. Pero esta generación de ellos fue una generación que muy pocas veces, después de eso, no ha vuelto a salir. O sea, es que lo que yo digo, junto con y Eduardo Méndez la califica muy bien a estos puestos, que son los volanteros, ¿verdad? Es decir, que no eran ni volantes, ni eran delanteros, ni eran extremos, que lo hacían todo, ¿entiendes? Entonces, después pasa el tiempo y entonces uno ve, es que este equipo juega con el 3-4-2-1, ya nosotros lo jugábamos, hombre, porque teníamos estos jugadores de ella. Rolo podía jugar por la derecha, por la izquierda, de falso 9, hasta de 5, de 5, de 8. Me mandaba a marcar de 5 en Estados Unidos. Y dice, yo necesito que usted no juegue hoy. Y yo, ¿qué? No, vaya y pega a él, a armas. Y dice, vaya, no juega. Si él va al baño, usted va al baño. Y yo, ¿cómo? Sí, ahí quiero que juegue. Y yo, sí, entonces eran jugadores que te daban esa posibilidad de proponer eso, porque eran jugadores potentes, rápidos, técnicos, con buen entendimiento del juego, con buena disciplina hacia táctica, hacia las funciones que tenían que hacer. Entonces, fue una bendición, porque eso hizo que nosotros pudiéramos con ellos plantar en Copa América, o sea, donde quiera que jugábamos, la opinión general de los adversarios, bueno, tanto fue así que en el año 2001 FIFA hace el reconocimiento al fútbol de Costa Rica como la selección de mayor crecimiento
en el 2001, ya viendo lo que podía, digamos, proponer. Pasar es difícil porque el fútbol tiene muchas aristas que de un momento a otro la cosa pegue en el palo y salga o lo que fuera. Pero ya ellos visualizaban lo que nosotros a nivel de juego, de propuesta, podíamos hacer, y que lo hicieron en el 2002. Y que dio todavía cierta aire para el 2006, con algunas modificaciones, pero teníamos muchos de estos volanteros, ¿entendés? Esa es mi duda, don Alexander, porque yo siento que aquí en Costa Rica hay una especie de deseo, no sé si romántico o realista, de que juguemos más. De hecho, en Copa Centroamericana, Rolo y yo debatíamos y decíamos, qué lindo sería jugar más, proponer más, pero usted me habla de la materia prima de aquel equipo, de la calidad. Entonces, ¿el técnico nace ofensivo o realmente se depende de esa calidad que había para ser tan ofensivo? No, el técnico, lo que pasa es que o sea, el técnico que fue entrenado muchos años con otros técnicos muy defensivos o defensivos, definitivamente que jamás se va a atrever a dar el paso adelante. Muy difícil. Mientras que el técnico que fue entrenado por entrenadores muy ofensivos, quizás en algún momento entienda que también tiene que refugiarse un poco, que es totalmente diferente. Y eso va también muchísimo en la búsqueda de los jugadores que representen esa idea. Y eso, este grupo, porque entonces nos decía, una de las quejas, y es entendible, una de las quejas del partido contra Brasil, justamente es de que, como si van 3-2, ¿cómo no defendieron ese 3-2? Yo lo pensé, usted sabe. Pero es que era imposible de tener, digamos, las ganas que esta gente tenía de ir a atacar y de ir a... Era muy difícil. Mira, ese 3-2, te voy a contar algo. En ese 3-2, en la locura que están en Camerino, ahí en la cancha, me dice caliente. Y yo caliento, ya estoy listo. Pero pasan 15 minutos. La bola no salía. Y yo estaba con el cambio listo. Yo listo. Y yo entraba por Mauricio Solís. Vea que el cambio no era defensivo. El cambio mío es contra Brasil, sacar al 5 y meter a otro 5, pero ofensivo. No era cerrarnos. Y en ese trayecto, esos 15 minutos que el partido no pasa, meten 2 goles. Y digo, ¿ahora qué voy a hacer? ¿A qué voy a entrar? ¿A qué voy a entrar? Y el partido sigue todavía más ofensivo. Tenemos más opciones de gol. Tanto así que yo voto una. Entonces ahí es cuando usted hubo una que tuvo, me parece, sí, la recuerdo, claro. Yo llego, Tarandes jugando de 5, yo voto un gol. Sí, Walter tuvo otra muy clarita. Bryce tiene 2. La Bala tiene otra, que anda un video por ahí. La de Chope también. La de Chope. Entonces, todavía aún así, perdiendo nosotros, tenemos muchas opciones de gol. ¿Usted valoró echar el equipo atrás, don Alexandre, o era imposible? No, es que era muy difícil. O sea, muy difícil porque el equipo estaba tan convencido de que con eso logramos lo que habíamos logrado, ¿verdad? De que si yo, digamos, el Aztecaso, a poner partidos así, ¿verdad? De históricos. El Aztecaso son de esas cosas que vos como entrenador vas percibiendo en la cancha que decís, no, habíamos empatado, no, esto es ganable. Okay. Entra el cambio sin, etcétera, es ganable, ¿entendés? Saco a Carlos, meto a Tuma de lateral izquierdo, es decir, es ganable, pero porque estos estaban convencidos de esto, ¿entendés? Entonces, el partido allá en Honduras, aquel partido también, igual. Entonces, cuando un equipo va creyéndosela tanto,
si vos tomás una decisión que vaya en contra de lo que ellos como jugadores entienden que no, yo por lo menos nunca la he hecho. El famoso sexto sentido del técnico que tiene que tener ahí para poder descifrar qué también quieren sus jugadores, porque me acuerdo que comenzando con el repechaje, el equipo de estructura era la liga, pero la liga venía a ser el equipo campeón, pero con mejor estructura defensiva. Y Guima agarra a la columna vertebral de la liga en la parte defensiva. Entonces no, era un trabajo ya acumulado. Imagínate el trabajo acumulado que tenía la parte defensiva de nosotros, que se conocían, venían jugando 2 años juntos, la parte defensiva, y que le mezcló elementos esenciales que necesitaba, un poco más de picardía y velocidad, el Tuma. Necesito a alguien en ofensiva. Que eso me llamaba mucho la atención. Guima sabía cuál era el lateral derecho para jugar en casa y cuál era el de ofensiva cuando jugábamos de visita. Y aún así, en esa selección, todavía no estaba Mauricio Solís dentro del radar. Era el Rocky Cordero el que estaba. Y Mauricio Solís es me corrige si no estoy mal, que Mauricio Solís entran así, se ganan el puesto a llegar a la selección en un UNCAF, en Honduras, ¿verdad? Eso es. En un UNCAF. Bueno, que esa UNCAF tiene una gran historia, pero no se la puedo contar acá. Es muy larga. Porque yo armé a Tuma a desarmar cuartos. A desarmar cuartos. Y el hombre llegó, pero vea, yo desarmaba cuartos. Y ese día Gabelo quería matar a Tuma. Porque él juraba y perjuraba que Tuma nunca había participado en eso. Y Tuma era el participante número 1. Entonces Tuma llega, desarma el cuarto y Guima entra. ¿Qué era desarmar cuartos? No, usted no sabe, pregúntele. ¿Qué se encontró? ¿Qué se encontró? Fue algo desastroso. Esas cosas no se pueden. No. Pero que era era desarmarle el cuarto. Imagínense que a Gabelo Conejo, que dormía con Tuma, y los colchones estaban dentro de las tinas. Guima entra al cuarto y le decía: Villegas, haceme el favor, prende la luz. No vaciles con eso. Pero Gabelo estaba tan bravo que los bombillos los habíamos desarmado. No puede ser. Que es parte también de la lectura de un cuerpo técnico. Cuando ve la sinergia entre los jugadores, cuerpo técnico, se convierte en una familia. Ojo, con límites y respetos, pero se convierte en una familia. Y es parte de lo que yo creo que tuvo ese éxito de ese cuerpo técnico. Yo siempre me pregunté cómo hizo Guima para controlar tantos egos, con todo respeto. Facilísimo. Con tantos egos, porque, a ver, yo creo que los no tan buenos saben cuando no son tan buenos, pero los muy buenos saben cuando son muy buenos. Entonces, yo veía ese equipo en ataque y uno decía, Wilmer y Walter, que marcaban una época del creativo especial, ¿verdad? Veíamos a Rolo y de pronto teníamos a Chope, y de pronto Bryce revienta en la curva final hacia el Mundial, hasta jugó el lateral derecho por Wallace, y de pronto ese equipo increíble. Entonces, ¿cómo se maneja eso, don Alexander? Bueno, yo creo que lo primero es que los jugadores tienen que identificar contra quién está compitiendo. Sí. ¿Verdad? Es decir, Rolando sabía muy bien contra quién tenía que jugar. Si era por la izquierda, competía contra este. Si era por la derecha, competía contra este. Cuando algunas veces jugaba de 9, que era muy rara vez, porque era Chope o después fue la Bala, ¿verdad? Etcétera. Pero los jugadores tienen que identificar y saber que cuando me dan el chance no lo puedo dejar ir, ¿verdad? Porque la competencia es muy brava. ¿Cómo ubicas a Hernán Medford? Que era el ídolo más grande que nosotros teníamos, el referente número 1. ¿Cómo lo ubico en aquella generación? Muy simple. Banca. Nos pidió 2 cosas: respeto y confianza por las decisiones que tomara. Entonces, cuando él toma eso y Tratese nos dice: no quiero nada de caritas. Entonces todo el mundo dice: si no puedo hacer caritas, va para la banca. Y todo el mundo, y porque era respeto y confianza, y era un compromiso de valores. Entonces fue muy simple como jugadores acomodarnos a los egos.
¿Por qué? Porque el bien era el equipo. Sí. Y nació aquel 9-11 que ya ni Ajá. Guima participaba. Ya ellos, no sabían, ya ellos sabían que nosotros teníamos una reunión de jugadores. Pero ahí nosotros éramos, al que tenían que ubicar, lo ubicábamos. Entonces era muy simple. ¿Pero por qué? Porque todos teníamos un mismo objetivo. Ujú. Y era volver. Este equipo, ahora que usted le preguntó, José, a Guima, yo no me acuerdo. Me acuerdo de 5 jugadas como el ajedrez que nos pedía Guima. 5. 5 movimientos que teníamos nosotros de salidas, de cómo atacar. A ver, 5 opciones que nos daba Guima a nosotros los jugadores para que las interpretáramos en la cancha. Pero nunca me acuerdo que nos haya dicho, vayan y defiéndase. Hasta ahora que lo está diciendo, no, quiero que me hagan bloque. Nunca nos dijo, No hacía bloque ese equipo. no, nosotros éramos un No, equipo alegre. Sí, no, la esencia era atacar, defendiéndonos con la pelota, como se dice, ¿no? Eso era, porque era muy difícil, es que eran muy buenos estos manes. Entonces, era muy difícil que perdieran la bola fácil. ¿Entendés? Si vos querés atacar, pero perdés la bola fácil, de ahí solo te toca defender, ¿qué vas a hacer? ¿Verdad? Y en ese grupo había de todo. Bueno, tanto es así que muy pocas veces jugaban juntos Walter y Wilber, Pate y Wilber, Pate y el Pato, la doble P. Era muy difícil que jugaran juntos, porque el equipo tenía una fluidez tan grande, que porque teníamos volanteros que salían a recibir, se juntaban en el medio, jugaban a 1 o 2 toques, hacían paredes por el medio, creaban. Entonces, no era tan, en algunos partidos sí, pero no. Es que inclusive desde la preparación del partido de Brasil, ¿verdad? Nosotros estábamos con esa situación. Es que con un empate pasamos, ¿verdad? En la cuestión que empezás a hablar con tus compañeros de cuerpo técnico, que con un empate. Entonces viene aquella famosa situación, no sé si Rolando se acuerda, aquel famoso comentario de Harold Wallace, ¿verdad? De que es que, sí tenemos, porque Roberto Carlos está con amarilla y el otro está, no va a jugar este carajo. Entró Junior era más rápido. Es que ese es el problema. Entonces, uno decía, ¿cómo me voy a entrar? Desde el comienzo voy a entrar a defenderme, ¿verdad? Y al final, termina el partido, se viene Harold y me dice, profe, yo creo que era mejor que hubiera jugado Roberto Carlos. Era mejor. ¿Verdad? Entonces, es decir, era el único partido ahí, yo creo que Rolando se acuerda también, porque ahí ese fue un partido que a mí sí lo dije aquí, cuando nosotros hacemos el 3-2 en Honduras, y se nos viene, porque íbamos ganando 2-0, nos hacen 2-2, Rolando hace el 2-0, 2-2, y yo dije, esto va a estar bravo, mejor aquí o sea, uno dice, empate es bueno, ¿verdad? Pero era el partido que uno también decía, si ganamos acá, ya estamos, o sea, ya prácticamente lo logramos. Y esta gente de Honduras, que tiene una muy buena selección, presionando, y viene, ¿quién era? El Primi, ¿no? Claro, era el Primi, el técnico, y me mete fulano y me mete sultano, y yo digo, no, aquí voy a tener que dar una ayudadita a Rocky y a Mauricio. Uh-huh. Y entonces juego y meto a Hernán por la izquierda para parar ofensivamente, pero parar a Reyes, que era un lateral, un animal que iba, y hago un tribote, como se dice, en el medio, ¿verdad? Entra Walter, está Rocky, Mauricio jugó de un 8 retrasado y Wilmer adelante de ellos.
me saca a mí y mete a ellos, ahí era el movimiento para ya estar el equipo más equiparado en el medio campo. Para entender, Nos defendíamos con el balón. para entender, de todos, Walter era el más contención, era el más retrasado. Sí, sí, era el que hacía un poco como de Mauricio hacía de 8, Walter hacía como un 8 por la izquierda y Roque por el medio. Y Pablo allá y Hernán allá. Con Wilmer de 10. Con Wilmer de 10. Fue, digamos, yo diría que casi que el único partido que yo dije, no, esto aquí tengo que cerrarme un poquito más, pero cerrarme, claro, con la calidad que tenían todos estos chavales, ¿verdad? Entonces, así logramos el 3-2 y después resistimos, porque después de eso no tuvimos grandes problemas, pero es que es eso, o sea, tenían jugadores, ¿me entiendes? Para proponer una cosa o la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, nosotros en la Copa de Oro, ¿verdad? Que nos tocó en el mismo hotel que Corea del Sur, ¿te acuerdas? Sí. Allá en Los Ángeles. Sí. Y me llama, el primer partido jugamos contra ellos y le ganamos 2-0. Y estaba en el mismo hotel de nosotros, estaba el técnico holandés, Guus Hiddink. Ok. Y me llama, ¿verdad? El viernes. Coach, venga acá. Como él hablaba bien español, sentémonos aquí, tomémonos un café. Explícame un poco porque veo que ustedes están haciendo una tremenda campaña, bla, bla, bla. Y claro, entonces me empezaba, pero es que ustedes tienen aquí, 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 aquí. ¿Cómo hicieron? Y le digo, como hicieron los papás de estos para producir lo que produjeron. De hecho, hay una pregunta, Guima, que siempre me he hecho yo. Alguna vez se le hice a Rol. ¿Cómo es posible que en la actualidad todo el mundo salga a Europa y esta camada no jugara toda en las grandes ligas de Europa? Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Era, bueno, primero que en aquellos tiempos no podías competir contra los yugoslavos ni los croatas porque eran baratos, se recuerda que estaban en guerra. Eran muy baratos, pero además todavía los equipos europeos no había entrado la ley Bosman. Ah, ok. Entonces era muy, a no ser que tuvieras un súper empresario, ¿verdad? Paco Casal, ¿verdad? el Paco famoso del uruguayo. Paco Casal, aquel uruguayo. Era muy difícil, muy difícil. Algunos, como el caso de Rolando, llegaron a Colombia, que era un paso en aquellos momentos muy difíciles también. O sea, llegar a jugar, porque era la generación colombiana de más éxito. Claro. Y la gran mayoría jugando en Colombia. La gran mayoría jugando en Colombia. Pero era ahí. Esa fue digamos, entre comillas, la mala suerte que tuvo esta generación, ¿verdad? El único que tuvo un poco más de, entre comillas, suerte, porque si no hubiera tenido calidad no sobrevive, fue Pablo, que pudo dar el salto y quedarse allá en Inglaterra. Era el único. Después ya la bala fue con Mauricio, pero Mauricio después regresó. Y la bala que se va a Grecia. Y la bala que se va a Grecia. Pero y era... ¿Cómo tropicalizamos, profe, al día de hoy, que en aquel 2000 nosotros no teníamos la dinámica del juego internacional? Y me acuerdo que con muchos ejercicios Guima lo primero que nos pidió fue jugar otra intensidad tras pérdida de balón. Imagínense, vea que ya usábamos el término tras pérdida de balón en los 2000. Balón tras pérdida en aquel momento. Entonces ya Guima trabajaba. ¿Cómo tropicalizar eso al día de hoy, en el 2026, cuando interpretamos lo que hemos dicho hoy, el no tener esa intensidad de juego, solo cuando llegan a los partidos internacionales? Porque nosotros en el 2002 no jugábamos mucho internacionalmente. ¿Qué pasaba? Lo entrenábamos. Sí. Se entrenaba. Sí, se entrenaba mucho. Se entrenaba mucho.
Pero además es que hay una cosa que yo creo que es gran parte de la diferencia de esa generación, era que, como decíamos, todos jugaban, todos querían la bola, y todos se asociaban. Entonces yo ahora veo todo el mundo hablando maravillas, no, estoy de acuerdo, pero todo el mundo hablando maravillas de este equipo de Los Ángeles. Pero quitar, poner eso, sacar la camisa de ellos, ¿verdad? Hace 20 años, 15 años, 10 años, no creo que 10, pero por lo menos hace 20 años, ese era el fútbol nuestro. Era fútbol que giraba alrededor de la pelota. Entonces, cuando vos giras alrededor de la pelota, hay más cercanía para que una vez si perdés la pelota, estás ahí para hacer esa recuperación. ¿Por qué Pero ya ahora no tenemos no, eso? porque hemos jugado al contragolpe desde hace ya por lo menos 15 años. 15 años. Pero tampoco contragolpeamos, don Alexander. A nivel internacional, yo me asustaba de que ni Cartago ni la Liga pudieron hacer un solo contragolpe en Estados Unidos. Sí, porque retomo acá lo que Rolando decía al comienzo. Es que ya no hay quarterbacks jugando. Yo tenía la bola que yo sabía, Rolando me va a picar aquí o Hernán me va a picar aquí, ¿verdad? Y ahí está el... Es un tema de lanzadores lo que impide También, que haya claro. la parte física en el deporte. Le tengo una pregunta, de hecho, a Guima para que luego nos profundice en ese detalle que está muy bueno. Guima, ¿por qué en la liga no se le lesionaban jugadores? ¿Cuál era el tema? Y ahora tenemos lesiones de ligamento cruzado. Bueno, es que hay diferentes tipos de... O sea, la lesión de ligamento cruzado no es una lesión que sea achacable al manejo de cargas. No, porque generalmente la lesión de cruzados es porque apoyaste mal la pierna, lo que le pasó a este muchacho de Alajuela ahora en San Carlos. A Pilone. A Pilone, ¿verdad? Pero por eso te digo, ahora lo que son las lesiones musculares, ahí sí es totalmente una situación de manejo de cargas y de conocimiento y de metodología del entrenamiento y que cuándo tenés que cargar al equipo, cuánto debes de cargar al equipo, etc. Y en eso yo te voy a decir, nosotros con los diferentes cuerpos técnicos que he trabajado, sobre todo en la parte física, pero siempre hemos condensado la duración del entrenamiento. ¿Vos tuviste a la Volpe? No, de No. entrenador. No. Porque hay entrenadores, ¿verdad? Todavía hoy, y nada es mejor que otra, ¿verdad? Todo vale, el fútbol todo vale. Como decía Pacho Masturano, una vez que hablé con él, me decía, Guima, el fútbol es tan generoso que para todo el mundo da. ¿Entendés? Entonces, aquí no es que alguien tenga la verdad y la razón. Vos podés ganar llegando una vez al marco y metiendo el gol, y vos podés ganar llegando 10 veces al marco y metes 2 goles, ¿verdad? Pero el tema acá sobre todo es, nosotros desde que yo arranqué como entrenador, yo fui a Europa a prepararme y veía los entrenamientos de la escuela alemana, de la escuela española, etc. Y yo veía que los entrenamientos eran muy, muy cortos desde mi óptica, ¿verdad? Cortos en tiempo. En tiempo. 70 minutos. En tiempo. Una hora, ¿no? 70 minutos hacían supuestamente de entrenamiento intensivo. Entonces yo me acuerdo, voy al Real Madrid, Gabelo me hizo de puente porque estaba Benito Floro, que había sido su entrenador en Albacete, y estaba Pepe Portolés, que estuvo con nosotros al comienzo de esta preparación, que en paz descanse. Y entonces Benito no me puede atender y manda a Pepe. Ahí fue a Portolés donde yo lo conocí. Entonces, muy amable Pepe. Y empezamos a hablar y él aquel momento me dice,
explícame una semana larga en el fútbol de Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo le decía, bueno, jugamos domingo, el lunes es libre, el martes vamos a San José de la Montaña y nos pegan una ahí, etcétera, etcétera. Y todo el mundo hace lo mismo. Y le digo, sí, todo el mundo hace lo mismo. ¿Y cómo llegan al partido? Le digo, reventados. Llegamos reventados. Y me dice, bueno, yo te voy a dar un consejo nada más. Quite aquí, quite acá, con 2 cositas que usted haga diferente durante la semana en manejo de cargas, y yo creo que tus equipos van a dar un paso adelante. Y a partir de ahí a mí me quedó grabado eso. Cuando fuimos con él, que comenzó el trabajo en la selección del 2001, los trabajos eran muy intensos, pero cortos, ¿entendés? Y estos carajos volaban. Lo mismo ahora, con esta última oportunidad de trabajo que tuve con Alajuela, era así, o sea, la línea brasileña, que es con la gente con la que he trabajado últimamente, es una línea que son especial, digamos, el preparador físico que yo traje acá es una persona, la especialidad de él es en trabajo de isquiotibiales. Esa es como Esa fue su tesis. Su tesis fue trabajo de isquiotibiales. Ok. ¿Entendés? Entonces, el chaval estaba, pero atentísimo siempre, y él más decía, Guima, voy a poner un caso. Celso, ok, 36 años en aquel momento. 3 partidos, pongámoslo, ponerlo 3 partidos. Yo me encargo de osificar 3 partidos, 3, quizás 4. Después le das 1 partido y medio del libre. Y así vas con los otros. Y eso a nosotros nos dio, pues, no solo el caso de él, de otros también. Pero eso hay que tener mucho conocimiento, ¿entendés? Para manejar estas cosas. Y eso no solo fue aquí, cuando nosotros trabajamos en Colombia, que es en América, y después con Atlético Nacional, que es un ritmo tremendo. Nosotros teníamos muy poco lesionados, jugando, además, algo que sí lo vivió cuando jugó en México, teniendo que jugar en altura un día, a bajar a la costa, después, ya con cambios, ¿verdad?, climáticos, en donde si el cuerpo técnico, el preparador físico, el fisiólogo, etcétera, etcétera, no está atento a eso, se te cae el equipo. Bueno, era un poco raro lo que usted decía y que hablábamos el otro día con don Luis Camacho, ¿verdad? Que el manejo de cargas da la impresión que nos fuimos quedando en el tiempo. 59 el consumo de oxígeno promedio del fútbol de Costa Rica, 65 internacional, 64 Brasil 2014, entre 64 y 65. Hoy promedio de consumo de oxígeno europeo 73. El Bayern Múnich hace debutar un chico de 16 años con 72 de consumo de oxígeno. El Stuttgart hace debutar un chico con 73 de consumo de oxígeno. Los rendimientos fisiológicos hoy de un jugador que puede jugar a esa alta intensidad, nosotros nos está haciendo falta 5 puntos de volumen de oxígeno para poder competir hoy. Promedio Costa Rica 59. ¿Cómo podemos llevar alta intensidad? No podemos. ¿Y quién debe asumir esa responsabilidad en el fútbol de tico? Digamos, ¿quién debería exigir ese consumo de oxígeno? La federación es la primera, porque tiene que tener parámetros físicos para poder medir, porque es que si no mides, es lo que nos decía Camacho, si no mides, no sabes cómo vas a poder calificar. Claro. Entonces no tenemos manera de cómo calificar. Entonces, digamos, por decirte, me acuerdo que en un momento, en la selección del 2000, si usted no llegaba con press de banca a 80, papito, usted se tiene que hacer trabajo extra. Y que si no alzabas en brazos, en el press ahí de banca, 40 o 60 para que tenga fuerza para sostener los brazos, no puede llegar. Se medían. Era lo que usted decía, le decía Guima de Panamá. Sí. Porque eso ellos, como deportistas que son, allá en Panamá,
ya lo trae incorporado. Es que lo mismo. Nosotros cuando fuimos a trabajar en Colombia, algunas cosas de estas, nosotros dijimos, no hace falta tanto trabajar esto. Trabajemos más, por ejemplo, en isquios. ¿Entendés? Porque el jugador colombiano en general es un jugador muy potente, muy fuerte. Aquí no, Alexander. No, Nosotros no, no. Y con la ausencia de las costas, ¿verdad? Eso nos ha fregado mucho. O sea, Ok, la ausencia de jugadores de las costas. sí, eso nos ha fregado mucho. O sea, el hecho que Limón haya desaparecido del ambiente de la primera división, que hasta el mismo Santos de Guapiles, que representaba un poco cierta parte del Atlántico, eso, al fútbol nuestro no podemos darnos ese lujo, ¿entendés? No podemos darnos el lujo de que Guanacaste no esté permanentemente en la primera división, porque esa mezcla a nosotros como país en fútbol nos ha ayudado mucho. Perdón, José, uso un ejemplo A ver, de mujeres que son de la costa y son las dos mujeres más cotizadas del fútbol nacional, Melissa y Priscila. Fibras rápidas, son las mujeres más potentes, son las que juegan con la picardía. ¿Y dónde están? En el fútbol internacional. Te pongo el caso de dos mujeres, pero si voy a los hombres, el mejor triatleta del mundo, de nuestro país, ¿de dónde es? De la costa, Leonardo Chacón. ¿Ves? Neri Brenes de Limón. Ay, esa fibra es necesaria dentro del fútbol. ¿Por qué? Porque hoy tráeme un jugador como Mbappé. Ya hablan de los isquios, un jugador potente, cambia el ritmo, da lo que él hace. Vinicius, otra vez, personas que vienen con fibras rápidas, que es lo que andamos buscando hoy en el fútbol actual. Y no te alcanza. Y Panamá lo tiene natural, Sí. Honduras lo tiene natural, Colombia lo tiene natural. Colombia lo tiene natural. Veamos y pongamos la atención al Mundial de Colombia que va a ser en este 2026. Va a ser un gran mundial. Es una selección. Bueno, y no sé si vieron que Luis Suárez, cómo le cambiaron el físico en el Bayern Múnich. Le cambiaron el físico automáticamente. Va a ser para mí uno de los mejores jugadores del mundo. Guima, yo sé que es difícil responderme, pero ¿cuál es su mejor charla, camerino? Que usted dijo. Ve, precisamente en este tiempo como dirían los italianos, de ese dolce far niente, ¿verdad? De ese no hacer nada, ¿Qué? Me puse estoy como sacando papeles viejos, etcétera, ¿no? Haciendo limpieza. Y no me voy encontrando, porque en eso yo siempre fui muy yo y muy, entre comillas, desordenado. Entonces me voy encontrando atrás de una hoja, y yo tenía la costumbre de que yo terminaba el partido y yo intentaba conseguir la hoja oficial del partido, ¿verdad? Con los line-ups, etc. Y atrás yo hacía mis observaciones, ¿verdad? Entonces me encontré la hoja de la charla de México en el hotel. ¿Del Aztecaso? Sí, Qué bueno. me la encontré, porque esto yo lo tengo, en algún lado va a aparecer. Y creo que fue hace 2 domingos atrás, empecé a sacar y me la encontré. Y veo atrás, ¿verdad? Atrás todos los jeroglíficos ahí míos y no sé. Y yo, de verdad yo dije eso. Entonces agarré el teléfono y llamé al profe Villegas, llamé a Eduardo Méndez, llamé a Ania León, la nutricionista. Le digo, les voy a pasar por WhatsApp la hoja atrás. Acláreme un poco. Y entonces, no, sí, claro, vos le dijiste esto y aquí y allá y no sé qué. Y yo tenía uno,
el hijo del viento, algo así. Y yo, el hijo del viento, ¿a quién? Entonces me dice, a Tulma, algo le dijiste a Tulma con respecto. Entonces, esa fue una charla que yo dije, esta es de marcar, porque había sus detalles, ¿verdad? Del juego en sí, etcétera, etcétera, pero fue una charla que a mí, cuando yo terminé la charla, estos otros, los compañeros del cuerpo técnico, me dijeron que todos me conocían muy bien. ¿Usted la recuerda, Rolo, esa charla? 15 días antes le voy a contar una anécdota. Me mandó a bajar de peso. Me dice, usted está gordito, tiene 1 kilo de más. Pero me retó. Mae, viera el colerón que yo me tenía. Y me puso en la mesa los gordos. A la semana había bajado el peso y le preguntó a Jania, Jania, Rolando, ¿cómo está? Va bien. Claro, puro té, las 3 bailarinas, mae, que me tomaba un té que me ponía. Y bajó el peso, mae. Pero entonces llegan los colectivos antes del partido y pregunta a Jania, le dice, ¿cómo está Rolando? Bien, ya está en el peso. Va a banca, pero estoy tirando tiros libres con Hernán. Me dice, nunca los veo meter un gol. Así nos retó. Nunca. Solo tirar y nunca. Pero vean lo que hacía. Guima tenía eso, que llegaba a romperte las fibras, como el sentimiento. Estaba cobrando tiros libres y le con tiraba Hernán, la y él llegaba y nos las tiraba. Y bueno, ahí listo. No salgo de titular, ma. Y yo estaba, ma, que me llevaba candanga, ma. Pero al minuto 3 golpean a Bryce, se recuerda, y me manda a calentar. Rolando, caliente. Pero Bryce se despertó bien, ma. Pero Bryce, usted le puede entrevistar a Bryce no se acuerda del partido. Bryce tuvo una conmoción y él andaba jugando, pero no se acuerda del partido. Al minuto 35 me dice, ingrese. Pero yo, en ese momento que voy a calentar, desde que me envió, yo me vine a sentar, me vine por detrás. Y me vine a sentar y era el minuto 35. Yo no iba a estar 35 minutos ahí corriendo. Cuando me dice, Rolando, entre, ¿estás listo? Yo estoy listo desde hace 15 días que me mandó a bajar de peso. Era qué risa. Pero era uno con él, ¿entiende? Esas partes que uno dice, lindo. Y viene la de Chope, que Chope sale y le dice, ¿pero cómo me sacó? Pero es que ya estaba a punto de meter un gol. Y entra el gol de Hernán. Qué buen cambio, le dice Chope. Esa es la parte de nosotros con Guima, digamos, que teníamos esa dicha de poder expresarnos también, ¿me entiende? De poder expresarnos, de que Guima decía, necesito romper fibra. Y ese romper fibra es llegarle al sentimiento del jugador. Sí, a veces la mejor charla es eso, es cuando te llegan al sentimiento. Mira, Rolo, si no me das esto, no te puedo poner. Mira, Hernán, si no me das esto, ¿verdad? Hernán tiene la mejor eliminatoria mundialista del 2002, la hace Hernán Medford, pero Hernán empezó de banca. No conozco esa charla, pero yo sí conozco a los capitanes con él. Nosotros encerramos a Hernán y dijimos, mae, 0 caritas y meta, y vamos a ayudarnos. Y Hernán lo hizo, estuvo de banca 70 minutos en el torneo en el 70 minutos que fue el repechaje, ese famoso repechaje, y Hernán termina siendo el mejor jugador de la eliminatoria, con los mejores números de todos. ¿Y el por qué? Porque es llegar al sentimiento, sacarnos de la zona de confort. Y ahí es donde viene la diferencia para mí, que siempre lo he dicho, no sé si Guima comparte eso, para mí está la diferencia, el de lo que es un técnico a un seleccionador. Para mí, selección nacional necesita un seleccionador. Sí, totalmente. Para mí, no necesita un técnico. ¿Cuál es la diferencia? Es que la diferencia es, primero, lo que veníamos hablando, o sea, el seleccionador tiene un ojo clínico diferente totalmente al entrenador de club. Totalmente. Y eso no son todos. Un ojo clínico para la elección del jugador. Para la elección del jugador. Porque no tenés tiempo para trabajar. No tenés tiempo. Pero el que es seleccionador, el que tiene esa cualidad de poder justamente decir, ok, Rolando juega así, se puede asociar mejor con este otro, y son buenos jugadores, y en 2, 3 prácticas, en un microciclo,
te van a hacer esto, en el próximo microciclo se va a agregar otra cosa. Eso es. El entrenador de club, bueno, Necesita mucho tiempo. Ya estuvo uno que dijo que se aburrió, ¿verdad? Porque es difícil, o sea, el entrenador de club, al estar acostumbrado al día a día, y entonces es más, entre comillas, fácil, como de ir entendiendo, no, yo a Rolando no lo puedo poner con fulano porque, no, ninguno, no se la va a dar nunca, por ejemplo, ¿verdad? El seleccionador es otra cosa y tiene que tener ese feeling, ¿verdad? Bora con nosotros, tenía un gesto que él todavía hoy, cuando lo veo, es lo primero que le hago, que es como, él tenía eso, él siempre hacía, es que hay que tener ese olfato, ¿entendés? A veces ese olfato con el tiempo lo vas entrenando, pero ahí está, el gran éxito es mucho de eso. Y hay entrenadores que han sido entrenadores muy buenos de clubes que han ido entendiendo lo que es ser seleccionador y que son muy buenos. Y eso no es fácil tampoco. No es fácil. No, yo creo que es dificilísimo. Imagínese el contexto que usted nos está contando de una mezcla entre poco tiempo, pero al mismo tiempo no aburrirse, al mismo tiempo elegir bien. Pero el seleccionador tiene una idea muy clara de cuál es su estilo de juego y cómo lo va a interpretar rápidamente y qué material humano necesita. El seleccionador. El seleccionador. El entrenador necesita formar ese material con repetición, con tiempo, con trabajo en el día a día. Y eso no hay en selección. Te lo vuelvo a decir. Hoy el seleccionador nacional de Costa Rica, de hoy a la eliminatoria, tiene 150 días hábiles de trabajo. No es nada. Es nada. Es nada. Entonces, para poder sumar a ese seleccionador tiempo de trabajo, ¿qué tiene que hacer? Abrirle microciclos. Entonces hay que cambiar el campeonato nacional. Para abrir esos microciclos voy a trabajar con el 100% de cuáles jugadores, locales o los internacionales. Los internacionales no, pero terminan jugando los internacionales. ¿Cómo haces para plasmar la idea? Exacto. Es muy difícil. Por eso es lo que estoy, y vea, lo he dicho, no estoy en contra de la selección. Jamás. Es mi país. Pero la vamos a tener muy brava para el 2030. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tiempo. ¿Por qué necesitamos tiempo? Porque hemos desperdiciado 15 años de tener la esencia de nuestro fútbol. La desperdiciamos. Vea, tengo una foto muy interesante que quiero que Guima vea. Sin embargo, antes de la foto, les tengo 3 preguntas que los dos me pueden responder. Ok. Que son preguntas rápidas. Entonces, para mostrar la foto, se las quiero tirar. Ok. Sé que al haber estado en un mismo vestuario, me la pueden responder. ¿Algún jugador el jugador de la actualidad que creen habría tenido el nivel para jugar en la selección de Corea? De esta última selección, por ejemplo, ¿o qué? El jugador que usted vea en el fútbol nacional hoy en día, o legionario si usted quiere, que usted diga, en la selección de Corea-Japón habría tenido el nivel para jugar en aquel gran equipo ofensivo. En defensa tengo un Van der Putten. Bien, Rolo, Pues sí, bien. Van der Putten. Bien, porque no es solo si tiene cualidades técnicas, es temperamento. Y eso cuando nosotros trabajamos con él en Alajuela, yo dije, este muchacho es justamente lo que él acaba de decir. Podría haber jugado. Cuando uno tiene un equipo muy bueno, uno lo tiene de base para decir, este jugaría aquí. Y Santi, Van der Putten, tranquilamente. Habría podido. Tranquilamente. Segunda pregunta. ¿A cuál jugador de la generación de Corea-Japón, ya sin ver los éxitos actuales, le veían en aquel momento más potencial para triunfar en los banquillos? Que ustedes decían, ustedes le veían pasta para ser luego entrenador. Y qué buena esa.
El Lucho, el Luis Marín, que Sí. siempre ha sido una Sí. persona que le encantaba y le apasionaba esto. El mismo caso de Walter, porque Walter siempre ha sido un apasionado. Usted le veía pasta. No le esperaba tanto, pero sí. Walter, yo creo que son personas que, y digamos, y yo en lo personal, Paulo es de mis preferidos. Usted le veía potencial a Pablo. Pablo, sí. Iba a tener a cargo la generación del 2014 y se le fue la luz en ese momento y tiene que salir. Pero que tiene las condiciones, sí, pero yo creo también que un técnico que llega a la selección debe haber también tenido algún rendimiento máximo a nivel de equipos. Ese aprendizaje. Claro. Tenés que tener, o sea, haber sido campeón, ¿entendés? Porque porque una cosa es que vos, En el mismo digamos, caso, Justin Campos. el mismo Podemos caso hablar de de Justin. Justin es para un seleccionador. Justin tiene mucho eso. Justin llegó 2 o 3 veces, ha llegado el Saprissa, leyó el camerino, leyó lo que tenía que hacer, pum, modificó y va. Y ya Justin tocó esa miel de ser campeón. Entonces Justin para mí también es un técnico que me gusta mucho para ser seleccionador. Pero seleccionador, me encanta eso. Sí, Ya él pasó por lo otro. claro, pero también el seleccionador, dentro de estas cosas que tiene que aprender es que, y más acá o en Centroamérica, Rolando estuvo también en Guatemala, es decir, el entrenador debe saber manejar, pero estupendamente bien la prensa. Debe tener ese sexto sentido de saber cómo convivir con la prensa. Eso es básico. Sí. Básico para que vos podás tener, digamos, podás empezar a navegar sin muchas olas en contra. ¿Cuál es su corte de carne favorito, Guima? Corte de carne favorito. ¿Por qué? Ahí ¿Qué tenemos hay? un regalito de carne Ah. San Martín, sí. Vea, yo le tengo un corte, pero Dígame, igual dígame. yo creo que el que le tenemos ahí es picaña. Bueno, sí, está bien. La entraña me gusta mucho también. La entraña. Pero si hay picaña, pues, Veo pierde. claro, no, por supuesto. Vea, Carne San Martín en Romo Ser y de Zampa le tiene este premio. Vamos a ver el ganador del premio de la caja de carne de esta quincena. Recordemos que cada 15 días tenemos un sorteo. La caja de carne premium de esta semana, el ganador, acá lo tengo, es Walter Gerardo Morán. Don Walter cumplió los pasos, se suscribió, dio me gusta y dejó su comentario. Y además Don Walter nos felicita por el programa, que le ha gustado. Gracias a toda la gente por los buenos comentarios sobre convocados. La verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Gracias a Carne San Martín. Los mejores cortes en Romoser y de Zampa. Voy a dejar en pantalla cuenta de Instagram para que puedan ir a consultar por la entraña. Súper recomendada. Y le recomiendo la picaña también. Entonces, esta caja de carne se lo lleva Don Walter, que participó y se ganó el premio de Carnes San Martín. Nada más quiero mostrarle a Guima esta foto. La hizo Lucho. También quiero que la vea por acá Rolo. Esta es una foto de Guima con el puerto. ¿Ok? Qué buena. Este es en el puerto. Claro. Véala acá. Esta con inteligencia artificial, esta Ah, sí, hecha, sí. se vería con el puntero con inteligencia artificial. Prestamos los antiguos. El 4x4. Sí. Entonces, es la Ok. misma foto, la estamos viendo en pantalla. Esa es la original. Esta es la original. Ok. Y la otra ya es con IA. Esta es la foto, cómo se vería en cuerpo entero, porque claro, en la época no hubo ninguna foto de Guima cuerpo entero. Sí. No las tomaban. De esa calidad creo que no, ¿verdad? No, no. No. Entonces, aquí está la imagen, cómo se vería Guima en cuerpo entero, con la imagen del puerto. Ok. Pero hicimos el ejercicio para la sección de cultura pop, que es cómo se vería Guima en la moda actual. Con la moda actual. Ok.
Ahí está. Este sería la versión Guima moderna. Con el día. Sí, más bien está como muy decente. Le luce, vea. Es maneras, ¿ah? Preguntale Así a llegaría, estos- así llegaría. así Preguntale a dice. estos en esas épocas cómo llegaba yo al camerino, hombre. ¿Cómo? Óigame, Sandro, ¿usted ha visto un chancletudo? ¿Cómo anda un Ah, chancletudo? es de verdad. Pues era Guima. Panchorcito corto, camisa de tirantes. Sí, Era el típico playero. por eso te digo, eso es una decente, eso es una, Sí. una foto decente. Pero ahí no sale, por la foto del puerto, la original, Ajá. A ver, a ver, es esta. es que ahí tenía el pelo largo, pero yo andaba un arete, Ah, ok. yo andaba un arete. En el puerto jugábamos contra Limón, no sé si te tocó, Mario Mackenzie, Híjole. era un central limonense, rudo, muy buena gente. Pa. Y el maje me ve con esa carajada. Y se me queda viendo así. Y en un corner, estábamos ahí, el maje me hacía ¡ya! Y me lo sacó. A ver si te lo pones la próxima vez, me dice el maje. No. Nunca más. Y fue como así el... Sí, sí, claro, de eso que estaba. Ya es que antes todas esas carajadas se usaban Se hacían, mucho, se hacían. ¿verdad? Es decir, había más que, como el área pequeña era el área que tenía más tierra, ya había unos más que agarraban aquí la carajada y venían, ¡pum! Te tiraban, pues no veía la bola, ¿entendés? O sea, Y ahí sí no había bar, no había nada. no había nada, No hay no había nada. nada. era así. Otro que andaba en la media, andaba una aguja y estaba ahí, ¡pum! Uy, sí. Eran otros Gasillas, tiempos. agujas, se jugaban las uñas largas. Claro, Para jalarte, Claro. reventarte. uy, sí. ¿Ustedes recuerdan cuál fue su gran herida de guerra? En un partido, sí. La mía, La sí. suya, Guima ya la sabemos, se quedó, le No, quitaron. pero yo tuve otra que fue brava. Esa yo no sé cómo me quebré porque todavía no era obligatorio usar espinilleras. Fue un partido Saprissa San Carlos, allá en San Carlos, cuando era grama natural y era un barro eso, cuando era lluvia, ¿te acordás? Y voy en la entrada y la bola adelante, yo meto el pie, no voy a decir el nombre del defensa, pero y el chaval me sacó. Creo Sin que todavía espinillera. sin espinillera. Yo dije me quebré. Y por dicha, ¿Tiene cicatriz? todavía tengo una pequeña cicatriz ahí. ¿La suya, Rolo? Tengo dos, un escupitajo del Cholo Noriega allá en Guatemala, que me quedó aquí el gargajo completo y yo hacía así para que se me cayera, y una patada con el taco completo acá. Y no había Pero el mismo, o otro. No, otro. Ah. Allá en donde jugamos Quexaltenango. Qué Quetzaltenango. Y no había, era un calor y no había nada. Entonces agarraron gomaló que me pegaron acá. Y así quedó cosido. No me tuvieron que coser. Con goma loca me lo pegaron, me lo cerraron y así y me quedé. Debo apuntar algo que hay gente, por eso cuando yo oigo a Rolando hablar de lo que representa la selección para él, o cuando Hernán habla de lo que representa la selección, yo en mi experiencia con ellos, o sea, Rolando tuvo, digamos, lo que pasó Rolando posterior al 6 de enero del 2001, ¿verdad? El repechaje, solo una persona que tiene un amor profundo por lo que es ponerse esa camiseta de la selección, lo soportó, porque siendo la figura de comunicaciones, soportar lo que él soportó después fue lo que hizo Hernán previo al Aztecaso. También, o sea, por eso te digo, esas posturas de jugadores que entienden lo que significa jugar para la selección de tu país, ¿me entiendes? Y en eso, recuerdo esos dos casos así clarísimos, ¿verdad? Y estamos hablando de nombres
con mayúsculas dentro de lo que fue lo que es el fútbol nacional. Con esto vamos a ir cerrando el Convocados de hoy. Don Alexandre, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que la hemos pasado realmente bien. No, yo también, gracias a ustedes. Como siempre, un gusto estar con Rolando, verlo, saber que ha entrado también en esta área de comunicación. Así que un gusto, saludos a toda la gente de Convocados. Abrazo muy grande, Rolo. Muchas gracias. De nada. Nos vamos y que la pasen muy, pero muy bien.